Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro, les va a dar mucho en qué pensar, especialmente si han pasado por una ruptura o conocen a alguien que lo haya hecho. Vamos a hablar de Kerem. Al parecer ha encontrado una nueva pareja, y la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿ha superado a su ex o no? Este es uno de esos temas que generan muchísima conversación, ¿verdad? Las relaciones, las rupturas y cómo seguimos adelante son universales. Y cuando se trata de figuras públicas, como parece ser el caso de Kerem, todo se magnifica. Las redes sociales, los medios, todos están pendientes de cada movimiento. ¿Es esta nueva relación una señal de que finalmente ha cerrado ese capítulo, o será que todavía hay cabos sueltos con su relación anterior? Vamos a desgranar esto paso a paso, analizando diferentes ángulos y lo que realmente significa superar a alguien. Para empezar, ¿qué significa realmente superar a una expareja? Para mí no se trata de borrar a la persona de tu vida, porque eso es prácticamente imposible, sobre todo si hubo un vínculo importante. Más bien, se trata de haber procesado la ruptura, de haber sanado las heridas emocionales, y de ser capaz de recordar la relación sin dolor, sin resentimiento e incluso con gratitud por las lecciones aprendidas. Superar a alguien es poder seguir adelante con tu vida, construir nuevas experiencias, y estar abierto a nuevas relaciones, sin que el fantasma de lo anterior te persiga. Es un estado mental y emocional, y no siempre es lineal. Ahora, ¿cómo podemos intuir si Kerem ha llegado a ese punto con esta nueva pareja? Lo primero que debemos considerar es la forma en que se muestra con su nueva compañera. ¿Parece genuinamente feliz y presente? ¿Sus interacciones se ven fluidas y naturales, o hay una especie de tensión subyacente? A veces, cuando alguien no ha superado del todo a su ex, tiende a comparar inconscientemente o conscientemente, o a proyectar características de la expareja en la nueva persona. Observar su lenguaje corporal, las miradas, las sonrisas, puede darnos pistas importantes. Si se le ve relajado, disfrutando el momento y enfocado en su nueva relación, es una buena señal. Otro factor clave es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su ruptura anterior? No hay una regla fija, cada persona y cada relación son diferentes. Pero generalmente si la ruptura fue reciente, y ya está en una nueva relación seria, podría ser un indicio de que está buscando una distracción o llenando un vacío, más que de haber superado realmente el duelo. Sin embargo, también es cierto que el amor llega cuando llega, y a veces las conexiones son inmediatas y sanadoras. Así que el tiempo es una variable, pero no la única. Pensemos también en las declaraciones que Kerem pueda haber hecho. ¿Ha hablado de su expareja con respeto, o con amargura? ¿Ha expresado gratitud por lo vivido, o ha manifestado un deseo de olvidar? Las palabras pueden ser muy reveladoras. Si habla positivamente de su pasado, reconociendo que fue una etapa importante de su vida pero que ya ha cerrado, es un buen indicador. Si por el contrario sus comentarios son negativos, o si evitas el tema por completo de manera sospechosa, podría sugerir que aún hay algo ahí. ¿Y qué hay de su expareja? ¿Cómo se está manejando la situación desde el otro lado? A veces, la forma en que la expareja reacciona a la nueva relación de su ex puede decirnos mucho. Si se muestra madura y desapegada, deseando lo mejor, es probable que ella también haya seguido adelante. Si hay celos, indirectas o un intento de sabotear la nueva relación, podría indicar que ella todavía no ha superado la ruptura, y eso a su vez puede influir en cómo Kerem percibe su propio proceso. Hablemos también de la naturaleza de la nueva relación. ¿Es una relación seria y comprometida, o parece algo más casual? Si Kerem está invirtiendo tiempo, energía y emociones profundas en esta nueva persona, y si esta persona también parece estar haciendo lo mismo, es más probable que sea un indicio de que está listo para avanzar. Las relaciones casuales a veces pueden ser una forma de evitar el dolor de la soledad después de una ruptura, pero no necesariamente significan que se ha superado a la expareja. Un punto muy interesante a considerar es cómo Kerem maneja su vida social y sus amistades. ¿Sus amigos más cercanos apoyan activamente su nueva relación? ¿Lo ven feliz y realizado? A menudo nuestros círculos íntimos son buenos observadores de nuestro estado emocional. Si su entorno más cercano está contento por él y cree que está en un buen lugar, es una señal muy positiva.
Pero, ¿qué pasaría si, a pesar de todo esto, Kerem todavía tuviera sentimientos no resueltos por su ex? ¿Cómo se manifestaría eso? Podría ser en pequeños detalles como hablar de ella con frecuencia de forma nostálgica, o compararla con su nueva pareja en conversaciones privadas. También podría ser una especie de indecisión, como si no estuviera completamente entregado a la nueva relación. A veces la mente nos juega malas pasadas y podemos creer que hemos superado algo, pero en el fondo, aún hay ecos del pasado. La clave para superar a alguien es, en mi opinión, un proceso de autorreflexión honesto. Es mirar dentro de uno mismo y preguntarse, ¿estoy en esta nueva relación porque realmente quiero estarlo, o porque estoy huyendo de algo? ¿Estoy disfrutando de esta nueva persona por quien es, o por lo que me recuerda o me compensa de mi relación pasada? Este tipo de introspección es fundamental. Y aquí es donde entra la complejidad. Las apariencias engañan. Podemos ver a Kerem feliz y sonriente con su nueva pareja en Instagram, y pensar, claro que la ha superado. Pero la realidad emocional de una persona es algo muy privado. Quizás esta nueva relación es una forma de terapia para él, un intento de demostrarse a sí mismo que está bien. O quizás, y este es el escenario ideal, ha encontrado una conexión genuina y maravillosa que le permite mirar hacia adelante con optimismo. Personalmente creo que no hay una respuesta única y definitiva a si ha superado a su ex o no, basándonos solo en la información externa que tenemos. Lo que sí podemos hacer es analizar los signos y las probabilidades. Si Kerem se ve contento, si la nueva relación parece sólida y si el tiempo ha pasado de forma razonable, las probabilidades son altas de que esté en un buen camino. Pero siempre hay un componente de misterio en el corazón humano y en las dinámicas de las relaciones. Lo que es importante para todos nosotros es aprender de estas situaciones. Ya sea que estemos en la piel de Kerem de su ex, o simplemente observadores, estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Nos enseñan sobre la importancia de la sanación, la madurez emocional y la valentía de abrirnos a nuevas posibilidades después de un corazón roto. En resumen, si Kerem ha encontrado una nueva pareja, las señales que podríamos buscar para determinar si ha superado a su ex incluyen la genuinidad de su felicidad en la nueva relación, el tiempo transcurrido desde la ruptura, sus declaraciones públicas y privadas, la reacción de su expareja, la seriedad de su nuevo compromiso y el apoyo de su círculo cercano. Es un entramado de factores y la verdad última reside en su propio corazón y mente. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema fascinante para desglosar, ¿verdad? Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem ha superado a su ex? ¿Qué factores consideran ustedes más importantes para determinar si alguien ha superado una relación pasada? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.